El sensor TPS o Throttle Position Sensor, traducido al español sensor de posición del acelerador, es el encargado de estudiar cuál es la posición que tiene la mariposa del acelerador. El TPS se encuentra ubicado en la garganta de ingreso de aire hacia el motor, más bien dicho, en el cuerpo de acelerador. Lo que hace esto es monitorear en la posición de la mariposa de acelerador. Este consta de 3 cables, uno de 5 voltios, uno de tierra y uno de señal hacia la computadora. El sensor MAP o sensor de presión absoluta del múltiple, que en sus siglas es Manifold Absolute Pressure, es el encargado de enviar a la computadora la señal que indica los cambios de presión dentro del múltiple de admisión. Con esta información, la computadora puede controlar la combustión y el abastecimiento de combustible en distintas condiciones de carga y altitud del motor. Como ya dijimos, este sensor MAP se encuentra ubicado en el múltiple de admisión después del cuerpo de aceleración. Asimismo, este consta de 3 cables, el uno de alimentación de 5 voltios, otro de masa y otro de la señal hacia la computadora. El sensor de oxígeno, o también conocido como sensor lambda, se encarga de medir la concentración de oxígeno en el humo de escape, siendo así que permite determinar si la mezcla carburante presenta exceso de combustible o escasez del mismo. Este va ubicado a la salida del escape, más comúnmente en el tubo de escape. En los autos modernos tenemos dos sensores de oxígeno. Uno va ubicado antes del catalizador y el otro va después del catalizador. Este sensor funciona mediante una reacción química que produce un voltaje y esta es monitoreada por la ECU, tratando de tener una relación estequiométrica de 14.7 de partes de aire por una parte de combustible. Entre todos estos sensores tenemos varios tipos, entre los que son con un cable, 2 cables, 3 cables y hasta 4 cables, en los cuales el sensor de oxígeno de un cable solo genera corriente o es un cable de señal. El sensor de oxígeno de 2 cables, un cable de señal y el otro es 12 voltios constante para el calefactor. El sensor de oxígeno de 3 cables tiene un cable para tierra, el uno para señal y el otro 12 voltios constante. Y por último, el sensor de oxígeno de 4 cables tiene un cable para 12 voltios, uno para tierra constante, uno para señal y el otro para señal del calefactor. Sensor de flujo de masa de aire o sensor MAF, con sus siglas en inglés de Mass Airflow, se encarga de medir la cantidad de aire que entra al motor. El sensor de flujo de masa de aire se ubica en la mayoría de automóviles antes del colector de admisión y justo después del filtro de aire. Este sensor MAF se compone principalmente de 3 elementos: un termistor de alambre de platino y el circuito de control electrónico. Posee 3 cables, los cuales el uno es de alimentación de 12 voltios, el otro es masa y el otro es el cable que conecta con la computadora para la señal. El sensor ST o sensor de temperatura del refrigerante, por sus siglas en inglés de Engine Coolant Temperature, es el encargado de medir la temperatura que tiene el refrigerante del motor. Dicha información se envía a la computadora para que ésta realice la mezcla de aire-combustible y permita el control de los pulsos de los inyectores. A su vez, igual permite que se activen los electroventiladores. Este es un sensor termistor que tiene una resistencia que varía de acuerdo a la temperatura. Pueden ser NTC o PTC. Este sensor por lo general se encuentra enroscado en el interior del bloque del motor, puede ser en la cabeza del cilindro o en el múltiple, en alguna toma interna que esté directo al refrigerante del motor. El sensor CKP o sensor de posición del cigüeñal, por sus siglas en inglés Crankshaft Position Sensor, es el encargado de registrar la velocidad que tiene el motor y la posición del cigüeñal. Trabaja en conjunto con la información transmitida entre el sensor del árbol de levas y otros sensores que envían señales a la computadora.
La ubicación de este sensor es que cuando el motor posee distribuidor, el CKP se encuentra en el interior de este, y en el caso que el motor sea sin distribuidor, el sensor se localiza en la parte baja del monobloc pegado a la polea del cigüeñal. Adicional a esto, el sensor trabaja con 3 cables. Uno de alimentación que puede trabajar con 5 o 12 voltios, un cable de masa y un cable de señal. El sensor CMP o sensor de posición del árbol de levas, por sus siglas en inglés como Camshaft Position Sensor, es el encargado de determinar con exactitud la posición del pistón número 1 en el recorrido que hace en el interior del cilindro. Este trabaja en conjunto con el sensor de posición del cigüeñal o el CKP, enviando una señal a la ECU para sincronizar la chispa y el tiempo de los inyectores. Este sensor se encuentra ubicado en la culata, justamente en el árbol de levas, en un extremo del motor. De esta manera se puede determinar la secuencia de inyección adecuada. Este consta igual de 3 cables, un cable de señal, un cable de masa y un cable de 12 voltios o 5 voltios. El sensor NOC o sensor de detonación es el encargado de detectar la detonación que se produce en el motor y enviar entonces una señal de tensión a la ECU. Por su parte, la ECU emplea la señal que recibe del sensor para controlar la sincronización. Está ubicado en el bloque del motor, en la tapa de las válvulas, en el múltiple o en la cabeza de admisión. El sensor VSS o sensor de velocidad, o por sus siglas en inglés Vehicle Speed Sensor, es el encargado de dar información a la computadora automotriz sobre la velocidad del vehículo. Esto lo hace midiendo la velocidad de salida del transeje o de la transmisión automática y la velocidad de la rueda. La ubicación del sensor VSS puede variar de acuerdo al fabricante. Es común encontrarlo en la transmisión, en el cable del velocímetro detrás del tablero de instrumentos, o en el tren trasero o en la rueda. El inyector es el elemento encargado de pulverizar la gasolina procedente de la línea de presión dentro del conducto de admisión. Es una electroválvula capaz de abrirse y cerrarse millones de veces por segundo sin escaparse nada de combustible y reacciona muy rápidamente a cualquier pulso eléctrico enviado desde la ECU del motor. Este componente se encuentra siempre en el múltiple de admisión. Funciona por medio de 2 terminales. El uno es positivo de batería y el otro es masa enviado desde la ECU del automóvil. La válvula IAC o válvula para el control del aire, o por sus siglas en inglés Idle Air Control, es una pieza electromecánica ubicada sobre el cuerpo de aceleración, la cual regula las revoluciones del motor en relantí, ayudando a controlar el flujo de aire, mejorando el rendimiento de la gasolina, y solo se usa la cantidad necesaria para encender el auto. Las IAC por lo general constan de 4 terminales, 2 terminales positivos a 12 voltios y 2 terminales de señal negativa de la ECU. La bobina de encendido o bobina de ignición es una bobina de inducción que hace parte del encendido de un vehículo. Esta bobina tiene la función de elevar la baja tensión de la batería a miles de voltios, con el fin de crear una chispa eléctrica en la bujía, para realizar la ignición de combustible.